Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 117. Reunión de padre e hijo. Al salir de su mesa y caminar de regreso hacia la puerta del estacionamiento, Peter y Tony llegan justo a tiempo para ver a Thor golpeando el costado del contenedor de basura de metal, con basura de su accidente anterior todavía esparcida en el suelo a sus pies. Van 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 van. Mientras los sonidos de metal golpeando llenaban el área, los que pasaban por la acera se quedaban boquiabiertos y mantenían su distancia del loco maníaco rubio. ¿Tuviste un mal día?, pregunta Tony mientras él y Peter estaban a unos metros detrás de Thor. Thor deja de golpear el contenedor de basura, que en ese momento estaba abollado, y se gira para mirar de reojo a Tony. Esa mirada desapareció y fue reemplazada por una mirada triste y anhelante cuando Thor vio a Peter parado junto a él con Mjolnir colgando de su cadera. Al observar más de cerca, Peter pudo ver que los nudillos de ambas manos de Thor estaban magullados, abiertos y sangrando. El dolor probablemente era insoportable para su nuevo cuerpo mortal, pero no parecía notarlo ni importarle. Me alegra verte de nuevo, Thor, dice Peter mientras lanza una red a la basura que estaba por todo el suelo y la tira al contenedor abollado, ahorrándole a Thor la molestia de tener que limpiarlo todo. Tú también, Spider-Man, dice Thor asintiendo mientras se gira hacia Tony. ¿Conoces a este mortal? ¿Mortal? ¿Por qué suena a insulto? Tony se sintió ofendido por la palabra y se volvió hacia Peter en busca de respuestas. Ya te lo dije. Thor tiene un poco de complejo de Dios. Supongo que toda su familia también. Para él, solo somos hormigas mortales que viven bajo el cielo, explica Peter como si fuera una novela de cultivo. En realidad, solo pertenece a una raza alienígena superpoderosa. Tony no fue el único que escuchó esto, ya que las orejas de Thor se animaron al escuchar. No sé qué es un extraterrestre, pero no nos consideramos dioses. Solo ustedes, los mortales, nos consideraban así, dice Thor encogiéndose de hombros. Entonces, ¿por qué nos llaman mortales?, preguntó Tony con una mirada inquisitiva. Bueno, gracias a tu mortalidad. Mi gente puede vivir incontables milenios, explicó Thor con naturalidad. Pero aún puedes morir, ¿verdad?, interrumpe Peter. Porque eso es la mortalidad. Estar sujeto a una muerte inevitable. Al fin y al cabo, solo los dioses no pueden morir. Al escuchar esto, Thor no supo cómo responder o discutir y comenzó a darse cuenta de algo. De hecho, tenía un complejo de Dios. No soy un dios, pensó Thor mientras miraba a Tony y a Peter antes de hablar. Tienes razón, no debí haberte llamado así. Perdóname. En cuanto Thor pronunció estas palabras, Peter sintió una sacudida del martillo que colgaba de su cadera. Al igual que ayer en la sala de interrogatorios, el Mjolnir brilló levemente, pero pronto se atenuó, reaccionando de nuevo ante Thor. Aunque nadie parecía darse cuenta excepto él. Jotunheim, Loki, rey de Asgard, camina solo con aspecto aprensivo por el árido y helado terreno, dirigiéndose hacia un templo que a esa altura era casi solo escombros. La oscuridad envuelve el templo en ruinas, salvo por los rayos de luz que se filtran a través del techo desmoronado. Mientras Loki entra, guardias de los gigantes de hielo lo rodean por todos lados con armas preparadas. Laufey se acerca poco después de sus guardias con una sonrisa sedienta de sangre, elevándose amenazadoramente sobre Loki. Dime, ¿por qué no debería matarte? ¿Dónde estás?, pregunta Laufey. He venido solo y desarmado, dice Loki mientras levanta los brazos, demostrando que no tiene malas intenciones. ¿Con qué fin? Laufey sigue haciendo preguntas. Para hacerte otra propuesta, dice Loki con una sonrisa encantadora. Así que fuiste tú quien nos dejó entrar a Asgard, murmura Laufey al caer en la cuenta. De nada. Loki baja los brazos mientras los gigantes de hielo que lo rodean bajan las suyas, volviéndose menos hostiles hacia él a cada segundo. Aunque esto era una mentira. Puede que Loki sea un manipulador de mierda, pero no estuvo involucrado en el intento de robo de ese día. Incluso confundió el cofre del invierno antiguo con el legendario Tesseracto.
Desde que se hizo cargo de Asgard como rey, Loki y su madre, Frigga, han estado trabajando duro para descubrir cómo los Jotuns llegaron a Asgard durante la ceremonia de coronación de Thor. Después de investigar un poco, la madre y el hijo descubrieron que uno de los hechiceros Vanir del palacio, que era experto en el arte de la magia, les permitió entrar a cambio de algunos artefactos que los gigantes de hielo tenían a mano. Los Vanir son aquellos en Asgard que nacen con la habilidad innata de manejar magia. Hay dos razas que dominan Asgard y los Vanir son una de ellas. Los Aesir son la otra mitad. Mientras que los Vanir son más aptos para la magia, los Aesir son guerreros natos. Un Aesir de nivel bajo o medio tiene la capacidad de igualar en fuerza al Capitán América. Por supuesto, todo esto depende de que realmente trabajen duro y aumenten su capacidad para alcanzar esa cantidad de poder. Volvamos al tema. Después de encontrar al hombre que ayudó a los Jotuns a entrar, Frigga y Loki usaron sus habilidades mágicas y un poco de tortura para obtener toda la información que necesitaban. Y mientras su madre usaba esta información para arreglar los agujeros en las defensas de Asgard, Loki se escabulló para hablar con los Jotuns sin su conocimiento. Mis hombres están muertos y no tengo ningún cofre, eres un impostor. Exclama Laufey, agarrándolo por el cuello, pero Loki se mantiene firme con calma. No tienes idea de lo que soy, dice Loki mientras su piel comienza a devolverse azul. El color azul se extiende por su rostro mientras Laufey y los guardias lo miran en estado de shock. Hola, padre, dice Loki con una sonrisa. Loki sabía de su condición de hijo adoptivo desde hacía tiempo. Frigga, como la madre cariñosa que es, sabía que Loki era un niño inteligente y que tarde o temprano lo descubriría. Sabiéndolo, le suplicó a su esposo que sentara a Loki y explicaran las cosas juntos, pero Odín era un hombre testarudo que no veía la necesidad de hacer tal cosa. Para él, Loki era su hijo. Adoptado o no, no importaba, por eso pensó que decírselo sería inútil y posiblemente causaría un drama sin sentido. Al ver que su marido no entendía, Frigga pasó un día con un Loki mucho más joven y le explicó todo, yendo sigilosamente en contra de los deseos de su marido y rey. Al ver esto, Laufey libera a Loki con una expresión de total sorpresa. Retrocediendo unos pasos del enorme cuerpo de su padre biológico, Loki se arregla la ropa mientras su cuerpo vuelve a la normalidad. Intrigado, Laufey evalúa a su nuevo hijo. Ah, el hijo bastardo. Ahora lo recuerdo todo. Creí que Odín te había matado. Eso es lo que yo habría hecho, es tan débil como tú. Laufey frunce el ceño con disgusto. Ya no soy débil. Ahora gobierno Asgard, hasta que Odín despierte. Quizás no deberías haberme abandonado tan descuidadamente, dice Loki con desprecio. O quizás fue la decisión más sabia que he tomado, dice Laufey, haciendo una pausa. Escucharé lo que tengas que ofrecer. Bien, ahora sí que vamos por buen camino, dice Loki con un suspiro exageradamente dramático. Te ocultaré a ti y a un puñado de tus soldados, te llevaré a los aposentos de mi padre y dejaré que lo mates donde duerme. El trono será mío y tendrás el cofre. Laufey observa el rostro de su hijo perdido, buscando cualquier tipo de engaño, pero no lo encuentra. Lástima que no supiera con quién estaba tratando exactamente. Loki podría convencer a los matemáticos de que 1 más 1 es igual a 3 y ellos lo aceptarían con una sonrisa en sus caras. ¿Por qué harías esto?, pregunta Laufey levantando una ceja. Cuando todo esté dicho y hecho, tendremos una paz permanente entre nuestros dos mundos. Entonces yo, el hijo bastardo, habré logrado lo que Odín y Thor nunca pudieron, dice Loki con su característica sonrisa malvada. El silencio llenó el templo en ruinas antes de que Laufey comenzara a reír en voz baja. Este es un gran día para Jotunheim. Asgard por fin es nuestro, proclama Laufey. No. Asgard es mío, corrigió Loki antes de que los Jotun se adelantaran demasiado. El resto de los 9 reinos será vuestro, siempre que hagáis lo que se os ordena. Laufey deja de reír mientras la alegría se desvanece. El rey de Jotunheim reflexiona un momento sobre las palabras de Loki antes de volver a abrir la boca. Acepto. Capítulo 118. Terapia alcohólica. Tras recibir las disculpas de Thor, Peter y Tony invitaron al rey asgardiano caído a cenar con ellos. Al principio, se mostró reacio, pues Thor ya había sido reprendido varias veces por descuidar su trabajo, pero pronto descubrieron que el primer turno de Thor en el restaurante había terminado. «¿Terminaste por hoy, cariño?», dijo una camarera, que parecía haber estado observando a Thor todo el día, mientras salía corriendo a seguir con su trabajo.
Tan pronto como Thor escuchó esas hermosas palabras, sus hombros se desplomaron en relajación mientras una pequeña sonrisa adornaba sus labios. Acaba de terminar su primer día de trabajo real. Nunca en su vida Thor ha movido un dedo para limpiar lo que ensucia a alguien ni para atenderlo con esmero. Era él quien recibía la atención y necesitaba la limpieza, no al revés. Diablos. Thor ni siquiera ha cocinado su propia comida antes. El palacio de Asgard tenía equipos de cocineros que le proporcionarían los festines más suntuosos, y aún así, hoy lo tenían en la cocina cocinando para los mortales. No uses más esa palabra, y se reprendió Thor internamente. Aunque sintió una extraña sensación de logro al terminar su jornada. Thor odiaba todos los momentos, pero lo superó y trabajó duro. Incluso después de múltiples fracasos, nunca se rindió. Hoy trabajé como humano, pensó Thor mientras se sentaba en la cabina con Tony y Peter. ¿Qué pensaría Loki? Te llevas muy bien con esos mortales, hermano. Thor rió para sus adentros mientras imaginaba lo que diría su hermano. Después de ordenar su comida, Peter fue quien rompió el silencio en la mesa. Bueno, la camarera me dijo que viniste aquí con un grupo de gente hace unos días. ¿Cómo los conociste? Pregunta Peter, preguntándose si Thor seguiría enamorado de Jane después de todas sus intromisiones. Con esa pregunta, Thor comenzó a explicar cómo fue atropellado por un automóvil al salir del Bifrost y los humanos que conoció ese día. No parecía mostrar ninguna señal amorosa o arriesgada al hablar de Jane, pero Peter no era exactamente un experto en esas cosas. Después de comer hasta saciarse y charlar de nimiedades, Tony sugiere salir a tomar algo. Tony y Thor estaban de acuerdo, pero Peter no estaba realmente interesado. De todos modos, la máscara le impide comer y beber. Peter ni siquiera cenó con ellos, así que beber tampoco le parecía muy interesante. Vamos, será divertido, suplicó Tony mientras intentaba convencer a su amigo araña de que se uniera a ellos. De todas formas, tenemos que celebrar el primer día de trabajo de Thor. Sí, debemos brindar por un buen día de trabajo. Intervino Thor, dispuesto a beber hasta que todos sus problemas desaparecieran. Está bien, asintió Peter con mucha reticencia en su voz. Sentados en taburetes en la barra de un local al final de la calle del trabajo de Thor y Tony bebieron hasta quedar estúpidos mientras Peter se sentaba y disfrutaba del espectáculo. Lo entendí todo al revés. Lo entendí todo mal. Thor suelta todas sus penas mientras se toma su 12ª pinta de cerveza. Peter lo observaba con interés. Al estar completamente sobrio y sin alcohol, Peter se convirtió en el niñero de dos niños muy borrachos. ¿Sabes? No es malo descubrir que no tienes todas las respuestas. Porque ahí es cuando empiezas a hacerte las preguntas correctas, dice Tony mientras se toma otro trago de tequila, de alguna manera incluso más ebrio que Thor. Thor absorbe toda la sabiduría borracha de Tony y comienza a beber otra cerveza antes de volver a hablar. Por primera vez en mi vida, no tengo ni idea de qué hacer, dice Thor mientras mira a Peter y señala el martillo en la barra frente a él. Perdí el Mjolnir, perdí mis poderes, no puedo volver a casa y, lo peor de todo, mi padre ha muerto y todo es culpa mía. Thor les confiesa todo a Peter y Tony mientras bebe el resto de su pinta y deja el vaso de golpe sobre la barra. Afortunadamente no rompió la cosa. Lo siento mucho. ¿Cómo era? Pregunta Peter, sin saber cómo explicar que Odín está vivo. Al menos debería serlo. Mi padre era un rey paciente, justo y sabio, dice Thor mientras mira fijamente el fondo de su vaso vacío. Si tan solo fuera una pequeña parte del hombre que él fue, entonces no estaría aquí y él no estaría muerto. Entonces esfuérzate por encarnar esas características y enorgullecer su memoria. Puede que tu padre ya no esté, pero puede ser un mejor hombre para quienes quedaron atrás. Sé un mejor hijo, hermano, persona, rey, dice Peter mientras Thor agarra con más fuerza su vaso vacío. No puedes volver atrás y arreglar el pasado, pero sí puedes avanzar y construir un futuro mejor. El silencio llenó al grupo mientras Tony tomaba otro trago y lo dejaba caer sobre la barra también. Y por eso es Spider-Man. Salvando al mundo, borracho a borracho, dice Tony mientras le da unas palmaditas en la espalda a Thor. Todo irá bien, grandulón. Mi papá también murió. Bueno, creo que Tony ya ha tenido suficiente, dice Peter mientras se gira hacia el camarero y le entrega un billete de $100. Vamos a dejarlo sin trabajo por esta noche. Oye. Todavía puedo, Tony se levanta e intenta discutir, pero pronto se marea y vuelve a sentarse.
Oye, te conozco. Un grupo intimidante pero borracho de lugareños entra al bar y uno de ellos llama al grupo de Peter. Eres Spider-Man. No seas idiota. Spider-Man jamás vendría a este pueblo de mierda. Es un impostor. Grita otro, lo que altera al grupo de borrachos. Mientras el grupo se acercaba, beligerante y con ganas de pelea, Peter percibió el intenso olor a licor que los seguía. No le gustaba hacia dónde iba esto. ¿Te parece gracioso imitar a un superhéroe? Grita alguien del grupo mientras rodean al grupo de Peter en el bar. ¡Qué panda de idiotas violentos! Peter no pudo evitar pensar con una mirada molesta bajo su máscara. No tenemos nada en contra de ustedes. Thor se gira y se dirige a la multitud borracha. Déjenos con nuestras bebidas y nosotros los dejaremos con las suyas. Deberías callarte la boca, princesa. Un borracho cualquiera le grita a Thor. Vuelve a casa, princesita. Las palabras que provocaron su caída en Jotunheim resuenan en la cabeza de Thor al oírlas. Los puños de Thor se aprietan mientras respira profundamente hacia adentro. Peter mira a Thor, preocupado de que pierda el control. Aunque, para su sorpresa, no le afecta la turba de borrachos que lo hostiga. No lucharé, dice Thor, ahora convertido en un hombre. Déjanos en paz. Mientras Thor dice esto, el Mjolnir pulsa y se enciende por tercera vez antes de apagarse de nuevo. Peter no pudo evitar negar con la cabeza. ¿De verdad te estás preparando para dejarme tan pronto, pensó Peter mientras miraba su martillo temporal. Así será más fácil patearte el trasero. Dice otro imbécil mientras el grupo se ríe entre ellos. De la nada, Tommy se levanta y se pone frente a la multitud de tontos borrachos. Damas y caballeros, que empiece la pelea. Tommy habla como un locutor de boxeo mientras estira el brazo hacia atrás y le da un puñetazo al tipo más cercano, dejándolo inconsciente al caer al suelo. Supongo que lucharé, murmura Thor ya que no puede dejar a su nuevo amigo pelear solo contra un grupo de borrachos. Los sonidos de madera y vidrio rompiéndose se podían escuchar desde el bar mientras Thor y Tommy daban una paliza bien merecida. Peter, por otro lado, se limitó a sentarse en la barra y observar la pelea. No intervendría a menos que necesitaran su ayuda, y por cómo se presentaban las cosas, no tendría que levantarse. ¿Vas a ayudar a tus amigos?, le pregunta el camarero a Peter sin mucha preocupación. Estaba demasiado acostumbrado a que ese grupo de idiotas locales llegara y causara problemas. No, lo tienen. Capítulo 119. Resaca. El brillante sol de media tarde se colaba por las ventanas de una pequeña sala. Todo el lugar estaba repleto de cajas de pizza, botellas de cerveza y vasos de chupito. Incluso se veían algunas manchas sospechosas por toda la alfombra. Se podía ver a dos hombres durmiendo acurrucados juntos en el mismo sofá, que también tenía algunas manchas. Manchas de cerveza para ser exactos. Si alguien tomara una fotografía y publicara esta imagen en línea, el mundo se preguntaría por qué Iron Man estaba durmiendo en los brazos de un hombre rubio musculoso. Flash de la cámara. Eso estaba a punto de convertirse en realidad, cuando un hombre con temática de araña azul y roja tomó la foto perfecta. Voy a publicar esto en Instagram, murmura Peter mientras lo publica al instante, sin ningún reparo. Es lo que se merecen, gritó una voz desde la cocina. Al girarse, Peter pudo ver a Jane Foster parada allí en pijama con una taza de café en la mano. Anoche, después de beber hasta quedar tonto sin meterse en una pelea en un bar, Thor terminó arrastrándolos para que conocieran a su actual interés amoroso, Jane Foster. Y vaya que se sorprendió cuando el hombre loco pero guapo que conoció y atropelló con su auto apareció sin avisar en mitad de la noche, y para hacer las cosas aún más impactantes, también trajo consigo a Spider-Man y a Tony Stark. Jane no quería nada más que echarlos e irse a la cama, pero ¿cómo podría rechazar a dos superhéroes vivos? Entonces, Thor y Tommy llevaron a su grupo de dos hombres a la sala de estar de Jane, mientras Peter y Jane supervisaban e intentaban hacer lo mejor que podían para mantenerlos bajo control. A Jane no le llevó mucho tiempo acostumbrarse a la presencia de Peter y Tommy, ya que estaba demasiado ocupada manteniendo su sala de estar intacta como para preocuparse por cualquier otra cosa. Mi cabeza, murmuró Tommy con dolor cuando la luz de la ventana golpeó sus ojos, despertándolo de su sueño ebrio. Tan pronto como Tommy notó los grandes y fuertes brazos masculinos que lo rodeaban, se asustó y rodó fuera del sofá. «Bye, joder», gritó Tommy mientras su cuerpo y su cara se estrellaban contra el suelo. «Buenos días», dice Peter en voz alta y emocionado.
Por favor, por el amor de Dios, deja de hablar, dice Tony mientras se sostiene la cabeza dolorida. Silencio, Thor empieza a despertarse de la conmoción. Son tan ruidosos todos los humanos en la mañana. Aunque Thor normalmente sería capaz de despertarse al día siguiente de una borrachera sin mayores consecuencias, el rey divino de Asgard estaba actualmente impotente, por lo que sintió todo lo que Tony estaba sintiendo en ese preciso momento. ¿Cómo lidian estos mortales con esto? Tengo la boca completamente seca y me duele la cabeza, pensó Thor, y al instante se reprendió por usar la palabra con M. Buenos días, Su Alteza Real. Dice Jane tan fuerte que hace estremecer a Thor. Ella solo tenía que vengarse de todo lo que pasó anoche. ¿Lady Jane? Pregunta Thor al darse la vuelta y verla de pie en la cocina. ¿Qué haces aquí? Este es mi lugar, responde y le da un sorbo a su café. Bueno, es un lugar de alquiler. Solo me quedo aquí para investigar. Cierto, murmura Thor al girarse y ver a Tony levantarse del suelo. ¿Cómo llegamos aquí? Le preguntas a la persona equivocada. Estaba igual de borracho que tú anoche, dice Tony mientras se acerca a las ventanas y empieza a cerrar las persianas una a una. Ah, así está mejor. Querían que conociéramos a quien llamaban la bella doncella Lady Jane Foster, así que aquí estamos. Bebieron, pidieron pizza e hicieron todo lo posible por destrozar el lugar. Peter dice que Tony entró en la cocina y empezó a beber agua directamente del grifo del fregadero. Yo pagaré los daños, dice Tony mientras deja de beber solo por un momento antes de volver a beber. Sí, lo harás. Jane asiente con naturalidad. También cobro una tarifa muy alta por cuidar niños. Tony ni siquiera deja de beber mientras le hace un gesto con el pulgar hacia arriba, sin importarle cuánto tuvo que pagar. ¿Tienes un hijo? Thor se alarmó al instante, sin entender la broma. No, se refiere a ti y a Tony, dice Peter mientras Thor se calma. Toc toc Jane. ¿Estás lista? Tenemos que irnos si queremos tomar nuestro vuelo. Grita una voz de hombre desde la puerta principal. ¿Vuelo? Preguntó Thor mientras Jane abría la puerta principal y entraban su compañero de investigación, el profesor Eric Selvig, y su asistente Darcy Lewis. Selvig es un hombre mayor con cabello gris, mientras que Darcy es una mujer de cabello oscuro que parece ser unos años más joven que Jane. ¿Qué demonios pasó aquí? Preguntó Darcy al ver la sala destrozada con Thor todavía en el sofá. Thor. Hola, dijo Thor mientras entraban en la habitación. ¿Qué haces? Empieza a preguntar Darcy, pero se detiene al girarse y ver a Spider-Man y Tony Stark en la cocina. ¿Qué hacen los Vengadores aquí? ¿Cometiste algún crimen? Claro que no. Son amigos de Thor. Jane niega la acusación de inmediato mientras señala a Thor. ¿Qué? ¿El loco al que atropellaste es amigo de Spider-Man? Pregunta Darcy con total incredulidad. No estoy loco, refuta Thor mientras se levanta y camina hacia la cocina, tomando el lugar de Tony en el fregadero mientras bebe tanta agua como puede. Mientras todos se estaban acomodando y Darcy conseguía sus autógrafos, Selvig habló. Jane, a menos que quieras quedarte en Nuevo México, tenemos que tomar un vuelo, dice mientras señala su reloj. ¿Te vas? Pregunta Thor después de que Tony le explica que es un vuelo. Sí, esos hombres de negro, sean lo que sean. Se llevaron toda mi investigación y, aunque me quede para intentar reconstruirla desde cero, vendrán y me la quitarán, dice Jane con tristeza mientras mira fijamente su taza de café. ¿Te refieres a Escudo? Pregunta Peter. Creo que así se llamaban, dice Selvig asintiendo. Puedo recuperar tu investigación, pero perderás el vuelo, dice Peter, y Thor, que no quería que Jane se fuera, le sonrió felizmente. ¿De verdad puedes hacer eso? Pregunta Jane con esperanza. Claro, conozco al jefe de S.H.I.E.L.D., así que puedo llamar y preguntarle. No debería tener ningún problema en que recuperes tus cosas, dice Peter mientras saca su teléfono y le envía un mensaje a Fury, quien recibe respuesta segundos después. Listo, dijo que enviará a unos hombres a traer tus cosas a tu trabajo más tarde hoy. Eso fue fácil, murmura Darcy. Es Spider-Man, dice Tony mientras abre la nevera y busca comida, pero no encuentra nada apetitoso. Podría llamar a cualquiera y pedirle un favor, y seguramente dirían que sí sin pensarlo, pero ya basta. Necesito comida. Sí. Yo también podría ir a un festín, amigo mío, asintió Thor, pues estaba en la misma situación que Tony.
Después de decidir quedarse y cancelar sus planes de vuelo, todos decidieron salir a buscar algo de comida, ya que tanto Thor como Tony tenían resaca y estaban hambrientos. Mientras estaban comiendo nuevamente en el mismo restaurante, algunos personajes vestidos de manera extraña pasaron por la calle. 4 imponentes guerreros con intrincadas armaduras asgardianas caminaban por el centro del camino, obstruyendo el tráfico. Aunque no parecían darse cuenta de ello. Estos guerreros son los 3 guerreros, Ogun, Fandral y Volstagg, junto a la bella y mortal Lady Sif. Los habitantes del pueblo miraban con asombro a los 4 guerreros mientras paseaban por la calle en todo su esplendor asgardiano. Un grupo de niños en un parque cercano golpeó una pelota de béisbol, que rodó debajo de un coche aparcado. Un niño corrió a recuperarla, pero no pudo alcanzarla por mucho que lo intentó. De repente, el lateral del coche se eleva por los aires. El niño mira boquiabierto. Volstagg sostiene el coche fácilmente con una mano. Volstagg recoge la pelota del niño y deja caer el auto, le devuelve la pelota al niño y le da una palmadita en la cabeza. Aquí tienes, muchacho. Dice mientras se aleja con los demás asgardianos, dejando atrás a un niño sorprendido. ¿Soy solo yo o la Tierra te parece un poco distinta? Pregunta Volstagg mientras observa el entorno. Han pasado 1000 años, responde Sif mientras siguen caminando. Aquí todo cambia muy rápido. Te vas durante un milenio y es como si todo el barrio hubiera desaparecido, comenta Volstagg. Tal vez deberíamos separarnos, dice Sif, pero se detiene cuando ve una melena familiar de cabellos dorados a través de una ventana cercana. Dentro del restaurante, Thor estaba comiendo y hablando animadamente con Jane, haciendo todo lo posible para cortejarla cuando de repente hubo un golpe en la ventana a su izquierda. Al girar la cabeza, el grupo vio lo que parecían ser una especie de cosplayers afuera saludando a Thor con sonrisas en sus caras. Mis amigos. Capítulo 120. Destructor. Asgard, Loki se encuentra con Gungnir en la mano, observando su reino desde uno de los muchos balcones del Palacio Real de Asgard, cuando un guardia Einherjar se acerca rápidamente a él, sin aliento por correr a través de los pasillos del palacio. Los Einherjar son un grupo de guerreros asgardianos que sirven como ejército de Asgard y constituyen la clase guerrera de su sociedad. Su misión es proteger Asgard y resolver los conflictos dentro de los 9 reinos. Mi señor, los 3 guerreros y Lady Sif han desaparecido, declara el guerrero con armadura. Los ojos de Loki se entrecierran hacia el puente del arco iris en la distancia, sabiendo exactamente quién es responsable de esto. Tras reunir algunos soldados, el rey de Asgard se dirigió directamente hacia el principal sospechoso. Acercándose a Heimdall en el puente del arco iris con un pequeño ejército de guardias Einherjar a sus espaldas, Loki se yergue amenazante ante el guardián de Asgard que todo lo ve y que ni siquiera se inmuta al ver las fuerzas que lo rodean. Dime, Loki, ¿cómo lograste que los Jotuns entraran en Asgard? Pregunta Heimdall en tono acusador. No tuve nada que ver con el intento de robo de la bóveda de armas. Aunque existen caminos secretos entre mundos que incluso tú, con todos tus dones, ignoras. Por supuesto, ya no me sirven, ahora que soy rey, dice Loki con sinceridad, sabiendo que nadie le creería. Y como rey, digo, por tu acto de traición, quedas relevado de tus deberes como guardián de Asgard. Tu ciudadanía también ha sido revocada. Entonces ya no necesito obedecerte. Heimdall levanta su enorme espada y avanza hacia Loki. Antes de que pudiera acercarse demasiado, el ejército de guardias golpeó las culatas de sus lanzas contra el suelo y rápidamente las apuntaron en dirección al antiguo guardián al unísono. Aunque esto hace que Heimdall detenga su avance, la mirada confiada en sus ojos de águila no disminuye ni un solo segundo. No queriendo perder a ninguno de sus hombres en una pelea con uno de los guerreros más hábiles de Asgard, Loki extiende ambas manos y toma algo invisible, que flotaba en el aire frente a él. Mientras desaparece rápidamente de la vista, Heimdall se sorprende al ver el cofre de los inviernos antiguos aparecer en las manos de Loki. El color azul se extiende desde sus manos y sube por sus brazos mientras Loki abre el cofre hacia Heimdall, quien se encuentra inmóvil en el centro de docenas de lanzas. Desde el interior del ataúd, se desata el infierno. La furia en el cofre se desata al instante mientras sus vientos aullan. Hielo, nieve y oscuridad vuelan directamente hacia Heimdall. Un frío gélido cubre su cuerpo, congelándolo lenta pero seguramente. Los guardias le impiden avanzar mientras el ataúd congela completamente a Heimdall convirtiéndolo en una estatua de hielo viviente. Pueden regresar a sus tareas.
Loki ahuyenta a los guardias mientras cierra el cofre y lo hace desaparecer una vez más. Mientras los guardias huyen, dejando solo a Loki y a un Heimdall congelado, Loki inserta Gungnir en el panel de control del observatorio y abre el Bifrost. Con un solo gesto, el destructor aparece ante él, con un resplandor ardiente elevándose en su interior mientras gira su cabeza hacia su rey. Asegúrate de que mi hermano idiota y sus amigos no regresen. No puedo permitir que arruinen mis planes. Mis amigos. Thor sale felizmente del restaurante para saludar a sus camaradas. Peter lo sigue, seguido de cerca por Tony, ambos interesados en conocer a los tres guerreros y a Sif. Sobre todo cuando descubren que Peter posee todos los poderes de Thor. No lo creo, ¿quiénes son? No puede ser que estuviera diciendo la verdad. Hanne y su grupo estaban conmocionados y en negación. Aún no creían que Thor fuera el rey desterrado de una raza alienígena de seres casi divinos. Aunque pronto lo creerían. Amigos míos, nunca me he alegrado tanto de ver a alguien, pero no debieron haber venido, dice Thor, sabiendo que merece su exilio. Estamos aquí para llevarte a casa, revela Sif. Hanne no pareció melancólica al enterarse de la partida de Thor. Quería pasar más tiempo con el musculoso. Sabes que no puedo. Mi padre murió por mi culpa. Debo permanecer en el exilio, dice Thor con tristeza, provocando que sus compañeros asgardianos intercambien miradas de desconcierto. Thor, tu padre aún vive, dice Volstagg, preguntándose por qué Thor pensó que Odín estaba muerto. Pero, Loki dijo, al pronunciar estas tres simples palabras, Thor supo exactamente dónde se había equivocado. Mintió, creer en su hermano, Loki, siempre será la mayor caída de Thor. Thor, ¿por qué este mortal con esa vestimenta tan extraña tiene tu martillo? Pregunta Sif, señalando a Peter, quien se acercó con el Mjolnir en la mano. Hola, dice Peter agitando el martillo. Soy Spider-Man. Yo. Repite confundido uno de los tres guerreros. Padre colocó un, Thor intentó explicar, pero antes de que pudiera continuar, la tormenta Bifrost comenzó a formarse en la distancia. ¿Venía alguien más? Pregunta Tony mientras el embudo del Bifrost se precipita al suelo a solo 20 metros de distancia. Al desaparecer el embudo, un gran robot con forma de armadura metálica aparece en medio de la carretera. Tras presenciar el extraño suceso que culminó con la aparición de un robot asesino, todas las personas cuerdos de la zona comenzaron a correr y conducir en dirección contraria tan rápido como pudieron. ¿Qué hace el destructor aquí? Exclama Thor alarmado mientras el autómata de metal marcha en su dirección. Oh, ahora esto se puso interesante, dice Tony mientras presiona un botón en su reloj. Tony nunca está demasiado lejos de su traje de Iron Man. Apenas segundos después de pulsar el botón de su reloj, un gran misil vuela desde fuera de la ciudad y cae al suelo frente a él. Al disiparse el polvo del impacto, Tony ya estaba equipado con su armadura roja y dorada. Cuando su máscara se colocó de golpe, ocultando su rostro, los asgardianos a su lado no pudieron evitar quedarse boquiabiertos ante tan magnífica armadura. Midgard ciertamente es diferente, murmura Volstagg, ya que incluso en Asgard este tipo de armadura sería imposible de encontrar. Tomaré la primera ronda si no te importa. La voz metálica de Tony llena el aire. Claro, adelante, dice Peter mientras hace girar el Mjolnir. Aunque, yo pido una segunda ronda. Todavía no he podido probar esta maravilla al máximo. ¿Lo lograste, cabeza de telaraña?, dice Tony mientras sus manos y pies se iluminan y se lanza hacia el robot que se aproxima. Al girarse hacia un lado, Peter pudo ver a Thor mirando fijamente a Mjolnir. A menos que creas que eres digno, comenta Peter mientras deja caer el martillo a los pies de Thor, lo que provoca que la acera se agriete formando una telaraña. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunta confundido uno de los tres guerreros, preguntándose por qué Thor necesitaría ser digno. Clan. Un fuerte golpe metálico resuena en la calle cuando el puño metálico de Tony impacta contra el rostro en llamas del destructor. La fuerza del puñetazo hace que el robot asgardiano se tambalee hacia atrás, pero no lo derriba. Eres una máquina enorme, ¿verdad?, comenta Tony tras escanearla y ver que no estaba viva. Vamos a volarte por los aires y a ver qué pasa. Usaré tus restos para actualizar mi traje. Mientras Tony disparaba misiles al destructor y destruía cualquier estructura cercana, Thor mira fijamente a Mjolnir con una expresión de incertidumbre.
Después de que se escucharon algunas explosiones más mientras observaba las formas en retirada de los humanos débiles y asustados cercanos, la resolución de Thor creció a medida que se decidió a luchar. Con o sin martillo. Con o sin poderes. Mortal o no, Thor haría todo lo posible por proteger a esta gente. Sal de este pueblo ahora mismo, dice Thor mientras se gira para mirar a Jane a los ojos. Ponte a salvo con tus amigos. ¿Y tú qué? Pregunta preocupada. Debo quedarme y luchar. Solo el rey de Asgard puede comandar al destructor, lo que significa que mi hermano es quien lo envió. Es mi responsabilidad, explica Thor. Antes de que Jane pudiera replicar, Thor se volvió hacia sus compañeros asgardianos. Sigo siendo un guerrero y lucharé a tu lado. Exclama Thor mientras contempla el Mjolnir. Buena suerte, dice Peter, sintiendo que este es el momento en que pierde el uso exclusivo del Mjolnir. Fue bueno mientras duró. Agachándose mientras Tongri choca con el destructor, Thor extiende la mano y agarra el mango del Mjolnir con una sola mano. ¿Puedo hacer esto? Capítulo 121. Contra Destructor. Asgard Bifrost, Laufey, junto con dos imponentes guerreros gigantes de hielo, emerge del Bifrost y sube a la plataforma dorada. Con la llegada de los enemigos de Asgard, sus miradas escépticas y cautelosas desaparecieron al instante. Después de todo, Loki podría haber aprovechado esta oportunidad para enviarlo a él y a sus hombres a un sol cercano, o tal vez masacrarlos por sorpresa y en gran número a su llegada. Puede que Loki sea hijo de Laufey, pero no fue criado como tal. Para el rey Jotun, Loki era asgardiano y eso no cambiaría. Aunque tal vez era un asgardiano confiable, ya que la única persona que estaba allí para darles la bienvenida a su llegada era Loki. No había ni un solo soldado asgardiano a la vista. El embaucador divino sacó a Gungnir del panel de control, deteniendo la activación del Bifrost. Padre, bienvenido a Asgard. Mientras Peter observaba a Thor agacharse y agarrar el mango del Mjolnir con una mirada resignada en su rostro, nubes atronadoras llenaban el cielo a un ritmo anormal. Al ver estas nubes, Peter supo que su tiempo con Mjolnir había terminado, pero no estaba enojado ni resentido. Esto era inevitable y Peter prefería tener a un Thor con poderes de relámpago luchando a sus espaldas que cualquier otra cosa. Para empezar, no era mi poder, pensó Peter mientras veía a Thor levantar el Mjolnir sobre su cabeza mientras varios rayos convergían arriba y formaban un solo rayo, que se quebró hacia abajo y golpeó el martillo. Cuando el destello brillante del relámpago desapareció, Jane y su grupo se convencieron instantáneamente de que las divagaciones de Thor eran, de hecho, ciertas. Al instante, la ropa normal de Thor fue reemplazada por su característica armadura asgardiana dorada, acentuada por una elegante capa roja. Una expresión de pura felicidad llenó el rostro de Thor mientras una lágrima caía de su ojo. Extrañaba muchísimo esa sensación. Acercándose el Mjolnir a la cara, sonrió victorioso mientras un rayo fluía alrededor del martillo. Thor estaba verdaderamente feliz de finalmente reencontrarse con sus poderes y su arma de confianza. Por fin completo de nuevo. Al ver esto, Peter también sonrió, satisfecho con su forma de actuar. Podría haberme quedado con el Mjolnir si hubiera querido, pero este resultado es mucho mejor. Aunque Odín hizo que el martillo volviera a Thor una vez que aprendiera la lección, Peter pudo pensar en múltiples formas de mantenerlo en su poder. La más simple de las ideas era matar a Thor, lo que sería especialmente fácil ya que momentos antes era un mortal. Sin la persona a la que debería dirigirse por defecto, Mjolnir sería suyo. Al menos hasta que aparezca alguien más digno. Claro, Peter no es un villano, así que jamás haría algo así. El martillo probablemente no elegiría a alguien que hiciera algo así, para empezar. Oh, Dios mío, murmura Jane mientras mira a Thor de arriba abajo con una mirada acalorada. Esa sonrisa solo creció cuando Thor se giró para ver a la mujer que le interesaba, mirándolo como si fuera un jugoso trozo de carne. Guiñándole un ojo coqueto a su interés amoroso, Thor se vuelve hacia Peter, lleno de gratitud. Gracias, amigo mío, dice Thor mientras aprieta el Mjolnir. Es difícil renunciar a tal poder. Tienes todo mi respeto, Spider-Man. No te preocupes, dice Peter encogiéndose de hombros. Llévame a Asgard algún día y quedamos en paz. También quiero un tour por el lugar. Más tarde, Peter pediría un arma de reemplazo a Nidavellir, y si Thor o su familia se muestran reacios, Peter siempre puede viajar hasta allí y preguntarle él mismo a los enanos.
Estoy seguro de que puedo pagarles sus servicios de alguna manera, y pensó Peter esperanzado. Claro. Ríe Thor con los brazos abiertos. Invitaré a todos mis amigos midgardianos a un festín a mi regreso. ¡Bum! Mientras Thor celebraba el regreso de sus poderes, el último de los explosivos de Tony explotó, envolviendo al destructor en humo por la explosión. Para entonces, todos los civiles ya habían abandonado la zona. Tony luchó de forma que el destructor quedó atrapado en una zona, dejando espacio y tiempo para que los transeúntes se largaran de allí. Antes de que el humo pudiera disiparse, un único rayo de color rojo y naranja ardiente salió disparado y chocó contra el pecho blindado de Tony, enviándolo a volar hacia Peter, quien se agachó para esquivarlo. Shatter. Crash. Cuando la forma roja y dorada de Tony pasó volando junto a Peter, se estrelló contra la gran ventana de vidrio del restaurante y solo se detuvo cuando golpeó la mesa en la que estaban comiendo solo unos minutos antes, rompiéndola en pedazos mientras enviaba comida y bebida por todas partes. Parece que es hora de la segunda ronda, dice Peter mientras Tony se levanta y comienza a sacudirse la comida del traje. A medida que el humo se disipa, se puede ver un destructor prístino parado en el medio de un pequeño cráter en el centro de la carretera. ¡Rayos! ¡Qué robusta es esa cosa!, comenta Tony mientras sale del restaurante con algunas manchas de comida en su armadura. Yo me encargo de aquí, anuncia Thor mientras camina por la calle hacia el destructor, ya no indefenso. ¿Necesitas ayuda?, pregunta Peter, pero antes de que Thor pueda responder, sus compañeros asgardianos dan un paso al frente. Podemos con ello, dice Sif mientras ella y los tres guerreros forman detrás de Thor y lo siguen a la batalla. Es bueno tenerte de vuelta, Thor, afirma Volstagg mientras le da una palmadita en el hombro a su verdadero rey y amigo. Ustedes también, amigos míos, dice Thor mientras los relámpagos empiezan a danzar por todo su cuerpo. Sin apartar la mirada de la siniestra figura del destructor. Hermano, lo que sea que te haya hecho para perjudicarte, lo que sea que haya hecho para que hicieras esto, lo siento de verdad. Aunque este mundo no te ha hecho nada. Son inocentes, dice Thor mientras se acerca cada vez más al destructor, sabiendo que su hermano podía oír cada palabra. Alzando el Mjolnir, un rayo cae desde las nubes y alcanza al destructor. Este se convulsiona y cae sobre una rodilla mientras Thor balancea el Mjolnir, lanzándose por los aires. Cuando el destructor se pone de pie nuevamente y mira hacia el cielo, donde Thor estaba rodeado de nubes y fuertes vientos, los escombros de la batalla anterior comenzaron a elevarse en el aire. El destructor permaneció en el cráter, anclado por su enorme peso mientras el viento lanzaba escombros a su alrededor. Levantó la cabeza, abrió su placa frontal y desató una ráfaga de fuego en dirección a Thor. Sin temer a nada ahora que ha recuperado sus poderes, Thor se lanza directamente hacia él, sosteniendo a Mjolnir frente a él. El Mjolnir choca con el ardiente rayo de energía del destructor cuando ambas fuerzas se encuentran en el aire. Tras solo unos segundos, Thor y el Mjolnir empiezan a ganar terreno, superando y repeliendo el impacto del destructor. Impulsando el rayo hacia el destructor, Thor lo golpea con su martillo en la cabeza, derribándolo. Al instante, los tres guerreros y Lady Sif estuvieron listos y rodearon al destructor caído, sujetándolo por los brazos y las piernas. Los destructores se agitaron y empujaron contra el peso que lo mantenía clavado al suelo, levantando a los amigos de Thor momentáneamente mientras apenas evitaban que el autómata gigante volviera a ponerse de pie. Como si estuviera enojado, el destructor comienza a disparar su ardiente rayo facial hacia el cielo abierto, atravesando las nubes de tormenta donde quiera que impacta. Aterrizando junto a sus amigos, Thor se dirigió a la cabeza, observando al destructor como si fuera un animal moribundo. Al llegar a la cabeza del robot asgardiano, Thor retractó su martillo y lo golpeó contra su placa frontal abierta, clavándolo profundamente en la cabeza del destructor. «Retírense», grita Thor a sus amigos. Dejando atrás a Mjolnir por el momento, Thor y sus compañeros asgardianos corren a refugiarse. Sin el peso sobre su cuerpo, el destructor finalmente pudo ponerse de pie, pero lamentablemente, ya era demasiado tarde. Al no poder escapar debido a Mjolnir, la energía ardiente dentro del autómata se acumula dentro de su cuerpo y explota dentro de él, disparándose por cada orificio de su cuerpo de metal. Aunque hubo una explosión, el destructor quedó completamente intacto al caer al suelo sin que le faltara una sola pieza. La energía ardiente dentro de él se extinguió por completo, dejando al robot de metal sin vida como una marioneta sin hilos.
Caminando hacia él, Thor saca a Mjolnir de su placa frontal y deja su cadáver sin vida en el cráter. Heimdall. Abre el Bifrost. Grita Thor, listo para volver a casa y descubrir todo el daño que ha causado su hermano. Ninguna respuesta. Heimdall. Abre el Bifrost. Grita un poco más fuerte esta vez, pero, una vez más, no pasa nada. Capítulo 122. El debut de Agli. Prisión de Asgard, Heimdall. Abre el Bifrost. En una celda estrecha, Heimdall permaneció inmóvil como un enorme helado blindado mientras la voz de Thor resonaba en su cabeza. Aunque el antiguo guardián de Asgard estaba completamente congelado, aún podía ver y oír como siempre. Nada escapa a sus ojos y oídos que todo lo ven. A menos, claro, que existiera algún tipo de magia para hacerlo, como hizo Loki cuando visitó Jotunheim. Lamentablemente, aunque podía ver, Heimdall no podía moverse ni seguir las órdenes del legítimo rey de Asgard. Incluso si lograba descongelarse, salir de esta prisión y sortear a los innumerables guardias era prácticamente imposible. Él solo podía observar y escuchar los acontecimientos que ocurrían a su alrededor, completamente impotente para actuar. Lo abriría si pudiera. Me temo lo peor, dice Thor mientras mira a los demás con preocupación. Entonces estaremos atrapados aquí para siempre, comenta Volstagg derrotado. Solo había una forma de entrar y salir de Asgard, y era a través del Bifrost. Al menos eso es lo que ellos sabían. Si Heimdall no quisiera o no pudiera abrir el camino, entonces permanecerían atrapados en la Tierra durante el futuro previsible. Entonces supongo que será mejor que empecemos a adaptarnos a nuestras nuevas vidas. Fandral mira de Darcey con coquetería, desplegando su encanto. Son todas las doncellas de la Tierra tan hermosas como tú. Una sonrisa felina se dibuja en los labios de Darky mientras disfruta de la atención. Después de todo, Hane no podía ser la única con un atractivo pretendiente alienígena. No, estás en presencia de la grandeza, respondió Darcey con tono resignado. Heimdall. Thor ignora las conversaciones a su alrededor y grita al cielo. ¿No puede abrirlo?, pensó Peter mientras, una vez más, nada ocurría. Peter no estaba seguro exactamente de cuándo sucedería, pero podía jurar que el Bifrost ya debería haber caído. Cuando Thor comenzó a darse cuenta de que tal vez no pudiera regresar a casa, Tony se escabulló del grupo y se dirigió hacia el destructor sin vida. Eres una belleza, ¿verdad?, pensó Tony mientras Sud escaneaba al autómata derribado. Voy a descuartizarte, aprenderé todo sobre ti y te usaré para mejorar mi traje. Mientras el científico loco interior de Tony salía a la superficie, Thor finalmente dejó de llamar a Heimdall, sabiendo que algo tenía que estar mal. Parece que tenemos más tiempo para nosotros, mi amor. Fandral realmente estaba exagerando con Darcey. Ignorando a la nueva pareja que se estaba formando, Peter se volvió hacia Thor, quien estaba lleno de un creciente sentimiento de pavor. ¿Debería enviarlos a Asgard por un portal?, pensó Peter mientras se preguntaba si podría hacerlo. Peter nunca había viajado fuera de la Tierra, y ni siquiera estaba seguro de poder abrir un portal a algún lugar en una porción aleatoria del espacio sin coordenadas o algo así. Sí, puede abrir un portal a lugares donde nunca ha estado en la Tierra, pero al menos tiene una idea de dónde están. Por eso abrió un portal al Monte Everest sin haberlo visitado antes. Sabía que estaba en la cordillera del Himalaya, entre Nepal y el Tíbet. Con esos parámetros, Peter pudo triangular la ubicación y abrir un portal justo donde quería. En cambio, con Asgard, solo lo ha visto en películas de su vida pasada. Peter desconoce las coordenadas espaciales, la galaxia, la estrella más cercana, ni siquiera en qué lado del universo se encontraba. Ahora que realmente lo pensaba, Peter sabía con certeza que no podría abrir un portal a Asgard incluso si quisiera, lo cual ciertamente quiere. Bueno, mierda, pensó Peter mientras se giraba y veía una cabeza calva familiar en la distancia. Lo has liado todo, ¿verdad?, comenta el anciano, sorprendiendo a todos al entrar en acción, listos para luchar de nuevo. Suele observar muchos de los eventos importantes de la vida de Peter, sobre todo porque estos eventos suelen coincidir con su línea temporal favorita. Al principio, la anciana no quería revelarse, pero entonces las palabras de su estudiante favorito resonaron en su mente. No tienes que morir. La forma más discreta de manejar esta situación sería simplemente teletransportarse al puente arcoíris de Asgard y abrir el Bifrost para Thor. Podría entrar y salir sin que nadie lo supiera. Ni Odín ni Heimdall verían nada.
Obviamente ella no lo hizo y la verdad es que no sabía por qué. Sí, las palabras de su estudiante pudieron haberle hecho cambiar de opinión, pero era joven e imprudente. Los fallos en su argumento eran innumerables, pero ella sentía la imperiosa necesidad de ceder y confiar en su estudiante. ¿Eso significa que has decidido unirte a los Vengadores, maestro? Pregunta Peter con una sonrisa burlona, confundiendo a todos a su alrededor, especialmente a quienes lo conocen. Desde su punto de vista, si ella estaba dispuesta a revelarse a todas estas personas, entonces estaba empezando a ver las cosas a su manera. Aún no lo he decidido, dice la anciana mientras agita la mano, conjurando un portal justo entre Peter y Thor. De nada. Sin decir otra palabra, la anciana desapareció como si nunca hubiera estado allí. ¿Quién era ese? Pregunta Tony mientras se acerca, arrastrando el cadáver del destructor. Mi maestra. Pronto la volverás a ver, dice Peter crípticamente, señalando el portal que tenía junto a él. Gracias a ella, tenemos una forma de entrar en Asgard. Al mirar el portal, Thor sonríe al ver la imagen familiar del puente arcoíris al otro lado. Mientras tanto, quienes no estaban acostumbrados a ver los portales de Peter observaban con asombro mientras estudiaban el portal con admiración. Volviéndose hacia la bella Lady Jane, Thor le toma la mano y la besa con ternura. Jane lo mira con ojos llenos de miedo, como si nunca fuera a volver a verlo. Sea cual sea el destino que me depara, tú eres parte de él, afirma Thor mientras la abraza con cariño y se inclina para besarla en los labios. Cuando se dijeron y terminaron las despedidas, los asgardianos se aventuraron a través del portal, dejando atrás a los terrícolas. Voy a explorar un poco. Peter saludó a todos rápidamente y corrió hacia el portal que estaba detrás de ellos. Antes de que Tony pudiera decidir si debía hacer lo mismo, el portal se cerró de golpe. Da igual, pensó Tony mientras agarraba al destructor por el pie y lo arrastraba por la calle desierta. Tengo que ir a diseccionar esta cosa de todas llenas. Palacio de Asgard, Odín yace inmóvil en su lecho de curación, durmiendo tan quieto como un cadáver debido a su sueño de Odín. El sueño de Odín es un estado de sueño profundo en el que Odín entra periódicamente para recargar su fuerza de Odín, la energía mágica que le otorga su poder. Durante el sueño de Odín, Odín queda completamente vulnerable, aunque es consciente de lo que ocurre, no solo a su alrededor, sino en todo el universo. Su amada esposa y reina, Frigga, se sentó a su lado, velando por él en todo momento. Hay una razón por la que Loki ha podido gobernar con total impunidad desde su coronación extraoficial como rey. Es porque su madre apenas se separaba del lado de Odín durante su sueño de Odín. De repente, Frigga empezó a oír algo de movimiento afuera, seguido de gruñidos y el sonido de guardias blindados cayendo al suelo. Saltando a la acción, Frigga agita su mano, lo que activa las medidas de seguridad en las puertas, cerrándolas firmemente. Agarró una espada cercana, la desenvainó con destreza y lanzó un hechizo rápido sobre la hoja como preparación. ¡Bang! 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 Pronto, las puertas comenzaron a temblar cuando quienquiera que estuviera afuera intentó entrar a la fuerza en la habitación. Aunque la puerta estaba bien cerrada, no resistió más que unos minutos antes de que se abriera de golpe y un guerrero gigante de hielo con armadura irrumpiera. Sin dudarlo un instante, Frigga lanza su espada hacia el imponente intruso azul y le hunde el hombro. El Jotun gruñe de dolor cuando la espada atraviesa su armadura y se clava en su carne. Justo cuando estaba a punto de tomar represalias contra la reina asgardiana, una insoportable sensación de ardor llenó el cuerpo del gigante de hielo. ¡Ah! El guerrero azul gritó de dolor mientras su cuerpo helado comenzaba a encenderse y arder de adentro hacia afuera. Era como si alguien le inyectara lava fundida en el torrente sanguíneo, algo especialmente horrible para una criatura hecha para el frío como un Jotun. En cuestión de segundos, los gritos cesaron y el cuerpo carbonizado del gigante de hielo cayó al suelo en un montón de sangre y ardor. Frigga sacó la espada encantada del bosquecillo de fuego del guerrero Jotun, se giró hacia las puertas abiertas y encontró algo que no esperaba ver. Loki. Fin del capítulo 122.